inicio la grabación. Ya. El día de hoy vamos a trabajar con modelos de regresión. Y para eso vamos a abrir una consolita de R. Disculpen, yo lo trabajo así. Tú abres el RStudio nomás. Abre tu RStudio. Yo igual voy a abrir el RStudio. Este no es el RStudio. ¿A dónde está el RStudio? Aquí. Aquí. Y vamos a mirar acá la página que les coloqué. Bueno, acá en la página yo les coloqué ayudantía 3. Les coloqué un kit y una base de datos. ¿Ya? Pim, pam, pam. Ya. Aquí está la ayudantía de hoy, comillas, para que la vayan viendo. Y con esta línea de código que ustedes tienen acá, van a leer la base de datos directamente desde internet. Ustedes van a tener su RStudio así, van a crear un nuevo script y van a pegar estos códigos. ¿Ya? Esos códigos que están ahí los voy a colocar en el chat, si es que alguno no les lee. No puedo abrir el chat, se pegó. Aquí está. Les voy a enviar a todos las líneas de código si es que no tienen tiempo. Ahí ustedes colocan esas líneas de código, van a leer una base de datos directamente de internet. Entonces aquí hacen control enter en esto. Ya deberían tener leída la data. Entonces si ustedes hacen aquí en data, ahí están los datos. Son 3 columnas de datos, X, Y y Z. ¿Ya? Entonces aquí por ejemplo, aquí está el data, tú le haces doble clic y puedes mirar la base de datos como es. Es algo de este estilo. ¿Ok? Eso para partir. Entonces, una idea, como para partir de lo que podemos hacer, sería ver un plot. Nos pasan estos datos y dicen, trabaje el concepto de modelo lineal libre. Entonces, lo que primero vamos a hacer un plot. Vamos a hacer el plot de la data. Ahí está el plot. Aquí está el plot. Voy a bajar esto. Y aquí están los plots. Se ven feos por ahí, pero vamos a hacer zoom. Ahí están los plots. Ustedes me dicen, ¿hay algún indicio de tendencia lineal? ¿Ustedes creen que hay tendencia lineal entre los datos? Sí. ¿Y por qué? ¿Y entre qué datos? Fíjate que en el R te muestra este plot como gráficos cruzados. X contra Y contra X, X contra Z, Y contra Z. Entre X y Y. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien cree que hay tendencia lineal entre X y Z? Tal vez, pregunto. No. No, ¿ya? Dicen que no. Y con X también, ya. Entonces, en general, si yo hago nuevamente un plot entre X, Y solamente. Aquí por ejemplo tienen que ser data, gato, porque no tengo X, Y guardado como variables. Esas son las columnas nomás. Plot X, Y, aquí está el gráfico. ¿Ya? Que es un gráfico que tiene esta forma, que es como una recta. No veo el plot. Porque aquí está. Ya. Aquí está el gráfico. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, si yo tengo en mi construcción, me gustaría saber qué va a pasar exactamente cuando el dato, por ejemplo, valga 0. Cuando el dato valga 0, por ejemplo, ¿cuánto va a valer el dato Y? Eso podría ser una pregunta razonable. Entonces lo que uno trata de hacer es ajustar una recta que minimice el error. Esa recta se le llama la recta de regresión. Esta es la regresión que yo voy a hacer. Esa es la regresión, que es la recta que yo quiero hacer. Y esa regresión, uno lo que piensa en una idea es que esa recta tiene que ser de la forma y igual beta 0 más beta 1 por X. Esa es una ecuación de la recta cualquiera, intercepto y pendiente. Y yo pienso que el dato iésimo de la columna iésima, es decir, si tengo la posición XY, por ejemplo, X1,
e I1. Yo estoy diciendo que I1 es igual a beta 0 más beta 1 por X1. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. El dato X y el dato Y. Pero fíjate que esto es imposible que yo pase una recta por todos los puntos. Eso no existe. Por eso a esto uno le suma un error. Este error es el que nosotros en realidad queremos minimizar. Y en clases vieron que ese error, tú despejando, te va a quedar como I sub I menos beta 0 más beta 1 XY. Entonces yo quiero minimizar el error, teniendo en cuenta que solamente puedo mover beta 0 y beta 1. Y ahí ustedes hicieron un sistema de optimización como se hace en Mate 3 y obtuvieron expresiones para beta 0 y beta 1. ¿Qué obtuvieron? Les voy a mostrar. Ustedes obtuvieron... Dígame. ¿Cómo se hacía para que te leyera lo que iba escribiendo? Como que aprietas un botón, pero... Ah, control enter. Ah, ya, O puedes gracias. colocar run. Si tú haces todo esto y colocas run, vas a correr todas las líneas de código que marcaste. Ah, ya, bueno. Sorry, voy a ¿Ya? interrumpir. Bien, a lo que iba entonces, tú tienes que tu recta I sub I igual a beta 0 más beta 1 XY más un error. La recta que minimiza ese error viene dado por I gorro, beta 0 gorro más beta 1 gorro XY. Esa es la recta que minimiza el error cuadrático medio, como se le llama. Donde beta 1 gorro es el S de XY dividido en S de XX. Y el beta 0, si mal no me equivoco, es igual a I barra menos beta 1 por el promedio de los X. Si no me equivoco en mis notas que yo tengo acá, esa es la fórmula para el modelo de regresión. Los estimadores, vamos a mirar bien que no me haya equivocado. En los promedios de remedio, sí, I menos beta 1X. Exacto. Es decir que los parámetros que yo busco para ajustar la recta, el intercepto y la pendiente vienen dados por estas ecuaciones que están acá. Veo el chat. Ah, para ver la data tú tienes que hacer clic en Environment, en Data. Una vez que hayas leído estas líneas de código. Una vez que ya le he hecho run. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos encontrar este beta 0 y este beta 1 para poder ajustar la recta de regresión que va aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos encontrar primero el beta 1, porque el beta 0 depende del beta 1. Entonces, B1 va a ser igual al S de XX y el S de XX. Por lo tanto, lo necesito encontrar. Si no les molesta, voy a hacer X igual a data X e Y igual data Y. Para no llamar a cada rato data X y data Y. Yo quiero X va a ser este número, este vector de datos, y Y va a ser este otro vector de datos. ¿Ya? Entonces, necesito encontrar el S de XY. Y eso lo habíamos visto en la clase pasada, que el S de XY lo podemos escribir como la suma de X por Y menos n veces el promedio de los X por el promedio de los Y. Fíjate que aquí yo estoy usando n, por lo tanto necesito definir n. N es la cantidad de datos, que lo puedes ver como el largo de uno de los conjuntos de datos. Por ejemplo, el largo de X va a ser el total del total de datos que tengo, el n. Y el S de XX, que es el otro que voy a necesitar, va a ser la suma de X por X menos n veces la media de X por la media de X. Y con eso ya estaría listo, porque entonces mi B1, siguiendo mis ecuaciones, sería el S de XY dividido en el S de XX. Y mi beta 0 va a ser el promedio de los Y menos beta 1 por el promedio de los X. Si yo corro todas las líneas de código... Ah, no corrió esta toda. Objeto X no encontrado. A ver, no corrió esa línea. X, ta. Ah, puse un X mayúscula. Ahí está mi error. Ahí sí. Ahí no hay ningún error. Listo. Y calculé el beta 0 y el beta 1. El beta 0 me da 4,85 y el beta 1 me da 4,20. ¿Ya? Ahí están mis estimaciones. En el R,
tú puedes hacer la regresión directamente. ¿Y con qué comando? LM, de Linear Method. Con LM, tú haces LM de Y con respecto a X, significa la regresión de Y con respecto a X. Ese símbolo como de colita de chancho se hace con el Alt y el más. En el teclado es como este que está aquí. Ese que está ahí donde está el más. Ahí haces como la colita de chancho. Igual le voy a mandar la línea de código por si alguno no la puede escribir. Es como el del acento de la ñ. Es como el acento de la ñ, sí. Es como una, Ya. yo le digo colita de chancho porque es como una colita de No chancho. sabía, se estaba viendo bien. Sí. Entonces, si tú haces esta línea linear method, la regresión entre y y x, fíjate que ahí me hace la regresión. El intercepto tiene que ser 4,85 y la pendiente 4,28. Fíjate, son las mismas que obtuvimos con las ecuaciones. ¿Ya? Entonces tú puedes hacerlo también de la manera clásica o con una línea. Fíjate, tengo los datos, las regresiones con estos dos comandos. Y se acabó. En la prueba tú no puedes usar ese, claramente. Pero tú puedes chequear que lo que hiciste está bien usando este comando. ¿Ya? Y ahí tú haces las cuentas clásicas. La suma de los X, etcétera, por definición. Y listo, con eso tengo la recta de regresión. Encontré el coeficiente. Es decir, si yo grafico esa recta, que esta recta que está acá, puedo mirar cómo se ve. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ya tengo la recta de regresión, tengo la pendiente del intercepto, yo te puedo preguntar, ¿cuánto debería valer y si x es igual a 1? Esta pregunta es como clásica cuando termina, hagan todo y les colocan esta pregunta en el control de la prueba. ¿Cuánto debería valer y si x es igual a 1? Aproximadamente. Ya. Les doy unos minutitos para que intenten responderla. Fíjate que yo lo que encontré, para que vamos haciendo memoria, yo encontré, en función de los datos, la siguiente ecuación. Donde estos coeficientes que tengo acá son los que estimé en el R. El beta 0, que es el que está acá, este que está aquí, y el beta 1. Por lo tanto, el I estimado, este gorrito significa aproximado, viene dado por esta ecuación que está acá. Fíjate en la gráfica, por ejemplo, yo te estoy preguntando cuánto tiene que valer 1, y yo lo que ajusté acá fue una recta. Ajusté una recta con una cierta pendiente y un cierto intercepto. Esta recta que yo coloqué en rojo. Por lo tanto, cuánto debería valer en 1, el I, vendría dado por el punto de la recta que hace que valga 1. ¿Sí? Ese puntito que está ahí, que lo voy a marcar, debería ser el valor que estoy buscando. Este que está aquí. Este debería ser el I, dado a que el X es igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer? No sé si es 9 Maximiliano. No lo creo. O sí, puede. A ver. Sí, en realidad sí. Tienes razón. Un poco. O sea, debería ser aproximadamente 9. O díganme cómo se hace. ¿Qué deberían hacer? Están ahí. Me oyen. Están calladitos. Aplicar la ecuación. Ya. Muy bien la honestidad. Muy bien, sean bien honestos cuando no saben. Voy a repetir de nuevo y voy a hacerlo lentito acá en el... Sí, tal como dice Maximiliano es reemplazar nomás. Pero ahí les voy a hacer el paso a paso. Para que vayamos viendo que no nos tenemos que perder en esto.
¿Ya? No nos tenemos que perder porque esto igual es nuevo, comillas. Porque esto solamente lo vieron en un curso de física. Acuérdense de sus recuerdos vagos de física 110. Lejos. Hace tiempo en física 110, ¿ya? En física 110, por ejemplo, tenían la distancia y el tiempo de un carrito. Entonces aquí tú medías y esto está medido en unidades. 1, 2, 3, etc. Y aquí 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, en un segundo me demoré, hice en 0 segundos yo estaba en 3. Después cada segundo empecé a aumentar en 1 unidad. Pero como yo soy malo, medí mal. No medí muy bien perfecto, entonces mi experimento viene con un error. Entonces aquí tengo mis puntitos. Entonces todo así me quedaron las muestras. Entonces yo en física medí el tiempo y la distancia de un carrito y lo puse en un gráfico y me quedó así el gráfico. Entonces en física te decían, haga un fit, es decir, una recta que pase por la mayor cantidad de puntos. Esta recta es la que nosotros llamamos en estadística la regresión. Esa recta de regresión que está en verde, que minimiza el error cuadrático medio, tiene una ecuación. Que es, esa recta es I igual beta 0 estimado más beta 1 estimado por X. Esa es la recta de regresión. Donde beta 0 es... No, beta 1, yo siempre parto por beta 1, estimado es S de XY dividido en S de XX. Y beta 0 es I barra menos beta 1 gorro X barra. Entonces estos números, en función de los datos, yo lo puedo encontrar. Entonces esto va a ser I igual número más número por X. Entonces, si X vale 1, entonces el I va a ser igual a beta 0 más beta 1 por X. O sea, por 1. Es tan simple como eso. Porque yo lo que te estoy diciendo acá es que cuando el X valga 1, ¿cuánto va a valer el Y aproximadamente? Y según mi regresión debería valer lo que está en el puntito de la recta. Si el X vale 20, por ejemplo, ¿cuánto debería valer el Y? Debería valer este punto que está en la recta de regresión que viene dado por esa ecuación. ¿Está más claro ahí? Sí. Qué bueno, me alegro. Me alegro que quede más claro. Bien. Por lo tanto, acá en el R ya tengo las coeficientes. Entonces, para responder la pregunta, fíjate que ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer beta 0 más beta 1 por X, por 1. Y ahí está. Ese es el valor de Y. ¿Ya? Ahora fíjate que esta parte es bonita la que voy a hacer ahora, porque queda bien interesante. Imagínate que yo quiero colocar esa recta. Quiero dibujarla acá. Entonces, para hacerlo de la mejor manera, uno lo que hace es una sucesión de puntos a predecir. ¿A qué me refiero por eso? Lo que yo voy a hacer es una variable que se va a llamar pp, que es puntos a predecir, que va a ser una secuencia que va a ir desde el menos 5 hasta el 5, de 1 en 1. Fíjate que esa secuencia que pp no es más que menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es una secuencia que va desde el menos 5 hasta el 5, de 1 en 1. Y fíjate que yo, por ejemplo, podría hacer la predicción, que lo voy a pedir predicción. Mi predicción para esos puntos, yo lo que quiero hacer es predecir toda esa secuencia de puntos para mi recta. Y para eso tendría que yo hacer beta 0 más beta 1 por los puntos a predecir. ¿Ya? Pero fíjate que aquí hay un problema con la dimensionalidad en esta ecuación. Porque este pp vive en R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vive en R11. Y este beta 0 es una constante. Entonces, para que se entienda lo que quiero hacer, quiero generar varios vectores de regresión. Es decir, yo aquí tengo
X, los vectores que yo voy a predecir va a ser el menos 5, el menos 4, el menos 3, el 3, el 4 y el 5. Y yo, a todo este vector yo quiero encontrarle la ecuación beta 0 más beta 1 por menos 5. Beta 0 más beta 1 por menos 4. Y así sucesivamente hasta beta 0 más beta 1 por 5. A todo ese vector le quiero hacer esa transformación para encontrar el vector de posibles predicciones. Entonces, ahora, yo aprovechando de álgebra lineal, fíjate que esto no es más que beta 0 por un vector de unos más beta 1 por el menos 5, el menos 4, el menos 3, hasta el 5. Y eso es lo mismo que está de arriba. Y es lo mismo que las predicciones en esos valores. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es multiplicar por repetir el 1 el largo de PP. El total de los puntos a predecir. Fíjate que entonces mi variable predicción le puse. Ahí están los valores de las predicciones. Entonces, ahora, con el comando points, que esos son los comandos que les quiero enseñar, tú vas a colocar estos puntos en tu gráfico. Vas a colocar PP y predicción. Y tú le puedes colocar un color. Color igual a red. Fíjate lo que pasó en el gráfico. Aparecieron, ¿dónde está? Estos puntitos rojos que están aquí, que corresponden a los puntos que yo voy a predecir. Y si tú, este mallado de puntos, tú lo haces más fino, es decir, en vez de separarlos de uno en uno, los voy a separar en 0.1, la predicción va a ser mejor. Mira cómo quedó el plot. Y ahí se ve claramente la recta de regresión. ¿Ya? Ahí tú puedes mirar cómo te queda tu curva de regresión. Y lo voy a hacer más fino, pues, para que se vea mejor. Ahí. Y ahí se ve filla. Ahí tienes tu recta de regresión para este conjunto de datos. ¿Se capta? Les voy a mandar estas líneas de código que son básicamente, si aquí lo único que tienes que cambiar sería el beta 0 y el beta 1 si quieres hacer un plot para tu propio gráfico, para tu conjunto de problemas. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Guardado para el certamen. Exacto. Guardado para el certamen. Ahora bien, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjate que ustedes me dijeron... ojo. ¿Qué más? Hay un coeficiente que es el R cuadrado que te mide el grado de asociación lineal, ¿ya? Que es el coeficiente de correlación, básicamente. No es más difícil que esto. El R cuadrado se define como la covarianza de los datos. Dime. Antes que continúes, ¿la línea roja la hiciste ahora como dibujando encima de ella o con el programa? Esta línea roja con el programa. Fíjate que para hacer esa línea roja, tú tienes que tener el plot hecho. Por ejemplo, acá yo voy a hacer plot XY. Ahí está el plot. Sí. Después ejecutas estas líneas de código que coloqué acá, que básicamente PP lo que hace es crear una sucesión de puntos que yo voy a predecir. PP aquí te voy a mostrar. Es una sucesión de puntos que va desde el menos 5 en 0,1 en 0,1 hasta el 5. Voy a hacerlo de uno en uno para que se entienda la idea. Entonces ahora PP son desde el menos 5 hasta el 5 de 1 en 1. Después lo que hago es hacer una predicción. Fíjate que aquí lo que hago es beta 0 por repetir el 1 por un vector de unos más beta 1 por PP. Que si te fijas acá es lo que estoy tratando de hacer. Porque esto es el I ajustado. El I ajustado sería beta 0 más beta 1 por menos 5. Y para el otro punto sería beta 0 más beta 1 por menos 4. Y así sucesivamente. Y fíjate que eso tú lo puedes escribir de esta forma.
beta 0 por un vector de unos más beta 1 por el vector de puntos. Y eso fue lo que hice. Coloqué beta 0 por repetir el 1 más beta 1 por pp. Después a la larga tú esto para una prueba o control, tú copias esto. No, que esto es como para hacer el plot. Y con points yo coloco en el eje X va a estar los puntos a predecir, en el eje Y va a estar la predicción y van a estar de color rojo. Entonces si yo ejecuto estas líneas, pim, 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 fíjate que se me colocan estos puntitos rojos, que son los puntos que yo coloqué en el plano. X igual menos 5, ¿cuánto vale el Y? Para X igual 0, ¿cuánto vale el Y? Para X igual 2, ¿cuánto vale el Y? Y si tú este mallado lo haces más fino, por ejemplo de 0.1, la esta regresión te queda mucho más clara. ¿Ves? Ah, ya. Ahí está la diferencia. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, y el otro coeficiente que se usa es el R cuadrado. Que el R cuadrado viene dado por este compadre. Que básicamente, si tú te das cuenta, no es más que el coeficiente de correlación al cuadrado. Este R cuadrado te va a dar un valor. En este caso, no, aquí me falta algo, me quedó muy grande. Ah, acá me falta un paréntesis. Ya, me da 0.86. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿qué significa el R cuadrado? Esta es pregunta de certamen. Ustedes hacen todas las regresiones, les queda bonito y le dicen calcule el R cuadrado. Interprete. Tiene que ver con la varianza, sí, es una palabra clave. Tiene que ver con qué tan bueno es el modelo que uno hizo. Tiene que ver con qué tan bueno es el modelo que uno hizo, perfecto. Pero no es la frase. Pero te ayuda. El R cuadrado te dice qué tan bueno es el modelo. Sí, eso es cierto. Un R cuadrado cercano a 1 dice que la regresión fue perfecta. Y es así. Mientras que un R cuadrado cercano a 0 significa que en realidad está haciendo cualquier tontera. Pero la respuesta correcta es la siguiente. ¿Ya? La voy a escribir hasta acá en el chat para que la guarden en un TXT. El R cuadrado mide la cantidad de varianza explicada, la cantidad de varianza de I que puede ser explicada por la variable X. Es decir, el R cuadrado te mide el porcentaje de la variabilidad, o sea, el porcentaje de variabilidad. El R cuadrado mide qué porcentaje de la variabilidad de I puede ser explicada por la variable X. Esa es como la frase. No escrito, no. El R cuadrado mide el porcentaje de varianza de I que puede ser explicada por la variable regresora X. Esa es la definición del R cuadrado. ¿Ya? Eso es. Entonces, bueno, hay todo un estudio detrás de por qué eso es, pero esa es la definición del R cuadrado. Y la interpretación, R cuadrado alto, buen modelo. R cuadrado bajo, mal modelo. ¿Se capta? Sí. Ya. Perfecto. Yo no entiendo por qué Ujú. o sea, depende de X, o sea, el porcentaje de Y está dependiendo de Y. O sea, ¿cómo variable regresora? Eso es lo que no entiendo, como conceptualmente. Ya. En otras palabras, fíjate que lo que estamos haciendo es que estamos relacionando una variable de datos Y con una variable de datos X. En particular, estamos diciendo que Y depende de X como una ecuación de la recta. ¿Ya? Pero eso tiene error.
tiene aleatoriedad. Y el R cuadrado lo que te mide es qué porcentaje de la variabilidad de la variable y yo la puedo explicar con la variable x. Básicamente estoy diciendo que mi variable y puede ser explicada por la variable x. Es decir, que y depende de x. Pero no depende completamente de x. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que, por ejemplo, el precio de una acción depende del dólar. Pero nunca es lineal perfecta. Es decir, que si sube el dólar, sube el pan y así sucesivamente siempre va a ir subiendo. Pero llega un punto en que en realidad si sube no afecta tanto otro precio. Entonces hay otras variables que influyen en el precio del dólar. Y esas variables son las que quedan fuera del modelo de regresión. En otras palabras, yo estoy diciendo que el R cuadrado mide la variabilidad. O sea, la variabilidad de... me cuesta. El R cuadrado mide el porcentaje de variabilidad de y que yo puedo explicar con la variable x. Si ese porcentaje no es 100%, en este caso es 1, significa que existen otras variables que influyen en y. Por ejemplo, acá en el mismo gráfico, lo voy a mostrar de nuevo. Acá, por ejemplo, este precio es muy alto, el que está aquí, por decir algo. Está alejado de mi recta de regresión. ¿Y eso qué significa? Significa que en realidad existe algo, otra cosa, que influyó para que este valor fuera tan distinto. Significa que yo no puedo explicar completamente el fenómeno y solo con mis datos X. ¿Se capta? ¿Un poquito mejor? Y ahora sí. Ya, Ok. buenísimo. Pero ¿se Dime. pueden tomar más variables? Por ejemplo, en el eje horizontal superior, ¿se podría tomar como otra variable? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y se usa mucho en cursos de industrias. Se usa mucho en cursos de civil. También se usa, por ejemplo, que en realidad, por ejemplo, la duración de un material, o sea, la duración de una viga depende de los materiales que estén hechos, del tiempo que se demoró en fabricar y de la calidad del fabricante. Entonces tú puedes hacer una recta de regresión, tal vez no la puedas graficar, pero puedes decir que en realidad esto depende de estas tres formas de manera lineal. Se puede hacer. ¿Ya? Y todo eso se puede ver en el curso de análisis de regresión que dicta el departamento de matemáticas. Que ahí ven todo un curso de estas cosas de regresión. Aquí solo se toca una pincelada de rectas. ¿Ya? Ya, sí era para saber si existía nomás. Se puede, por ejemplo, que y dependa de beta 0 más beta 1x más beta 2x2, etc. Sí, se puede. Bien. Hasta ahí súper bien, súper claros. Y ahora, que están en el R ustedes, fíjense en lo siguiente. Nosotros hicimos el plot de la data. Y ustedes me dijeron que aquí, en el plot, no veo el plot, aquí no hay tendencia lineal, por ejemplo, entre X y Z. Y si yo les dijera que se puede ajustar un modelo de regresión y que se ha preguntado en algún año y han muerto los estudiantes, ¿qué me dirían? ¿Cómo ajusta un modelo de regresión a este compadre? Yo voy a hacer el intento previo. Fíjate que yo voy a hacer el plot de X contra Z. Aquí no tengo guardado el Z, va a ser Z y va a ser igual al data de Z. Plot de X contra Z. Y aquí tengo ay, no lo corrí. Ahí está. Y me queda este grafiquito que está aquí. Entonces yo le voy a ajustar un modelo de regresión. Voy a hacer tal como están acá mis ecuaciones. Voy a tomar todas estas ecuaciones que están aquí para obtener el beta 0 y el beta 1, pero el i lo voy a cambiar por el z. El i lo voy a cambiar por el z. Este por z, este por z y este por z. Y ahí debería tener mis nuevos valores. Pim, 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 pim. Y ahora tomo esto que está acá
que es lo que nosotros usamos para hacer el modelo de regresión. Plot X contra Z, pim, 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 pim. Y ahí está. Así me quedó el modelo de regresión. ¿Les gusta? ¿Creen que es útil? No tanto. Yo lo veo... No sé. Yo no lo veo bien. Yo veo que no es un buen modelo. ¿Y cómo puedo justificar que no es un buen modelo? Con el R cuadrado. Voy a calcular el R cuadrado, que viene dado por este término. Entonces cambio el I por el Z. Pim. Pim. Y veo cuánto me da el R cuadrado. 0.3. 0.03. Es decir que el modelo es pésimo. No sirve para nada. Porque el R cuadrado dice que la variabilidad explicada por Z es de un 0.03%. Es decir que X no aporta en casi nada a explicar cómo se comporta la variable Z. Entonces es muy malo. Malo, malo, malo. Tú tomas eso, una taza y a la basura. El tiro. Pregunto, ¿cómo lo solucionamos? Dividir el espacio, o sea, mostrar, ¿o no? O sea, si yo quito... La idea es nunca quitar datos. Nunca quitar datos. No, dividirlo, no. Como normalizarlo, así como dividirlo por algo, los datos. O sea, ahí están todos los datos, dividir en cero, entonces hacer una regresión lineal del 0 hacia el negativo y del 0 hacia allá, y ahí tengo la regresión. No es mala idea, es muy buena idea. Tú lo que dices, y esto se hace en la práctica, y no es mala idea. Lo que dice el compañero es, ya, en el 0 vamos a parar. Y vamos a hacer una regresión para estos datos, y vamos a hacer una regresión para estos datos. Y vamos a decir que en realidad los datos se comportan como una función por tramos, por rectas por tramos. No es mala idea. No es mala idea, no es mala idea. Se puede hacer. Lo puedes intentar. Pero mira, ¿qué te diría yo? ¿Qué me dirías tú que en realidad, fíjate que acá está el 0 y está como trasladado hacia arriba? No sé. ¿Qué me dirías tú si en realidad yo creo que el I depende de una constante más otra constante por los datos, pero al cuadrado? ¿Qué me dirías? Ahí está como más acorde la regresión. Pero no sería lineal, ¿o sí? No sé. Según yo, ¿no? Según tú no, según yo sí. No sé. Pero fíjate lo que vamos a hacer. Si yo llamo W igual a XY cuadrado, por ejemplo, me va a quedar la ecuación I sub I igual beta 0 más beta 1 por W, ¿sí o no? Sí. ¿Y esto no es una ecuación de regresión? ¿Lineal? ¿Sí o no? Sí. Acá, esa es la clave. Tal como decía el compañero, una idea sería transformar los datos. Y hacer la regresión con los datos transformados. ¿A qué voy con eso? Fíjate que yo estoy diciendo que el I depende, en este caso, el Z depende del X al cuadrado. Entonces yo voy a crear una variable que se llama X2, que no va a ser más que X al cuadrado. Elevar al cuadrado todos los datos. ¿Ya? Entonces X2 no es más que los datos al cuadrado. Ahí tengo los datos al cuadrado. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser ajustar mi recta de regresión ahora con este dato llamado X2. Datos al cuadrado. Entonces, nuevamente, tomo mi receta de cocina para la regresión. Ah, y mira, fíjate lo que vamos a hacer. ¿Cómo será el plot de Z contra X cuadrado? O sea, X cuadrado, Z. ¿Cómo será el gráfico? Lo pongo más fácil. Nosotros teníamos que I sub I. O sea, nosotros teníamos que el gráfico X contra Z era una parábola. ¿Sí o no?
¿Y cómo será el gráfico de x cuadrado, z? ¿Lineal? ¿Te la juegas? No. Lineal. Queda lineal. Si tú tú puedes transformar los datos, siempre y cuando puedas recuperarlos. En este caso, si yo aplico la función cuadrado, me va a quedar este conjunto de datos. Y a este yo sí le puedo aplicar un modelo de regresión. Conjuntito de datos, sí. ¿Ay? Dime. Es que estaba haciendo lo mismo que tú, pero me tira que el valor de Z no existe. No sé por qué. Ah, porque tienes que guardarlo en data z. Z igual a data z. Para que se guarde Ok. la variable Ah, z. no había visto eso. Ya, gracias. Ya, entonces tengo aquí mi curva. Bien, pues, entonces ajustemos la recta de regresión, pues. Ajustemos la recta de regresión para este conjunto de datos. Entonces yo voy a colocar acá. Voy a copiar mi receta de cocina. Y voy a cambiar el X por el X2. Voy a cambiar el X por el X2. Pim, pim, pim. Pim. Pim, 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 pim. Ahí tengo el beta 0 y el beta 1. Perfecto. Entonces si yo hago las líneas de acá de las predicciones. Oh, me quedó mal. Algo pasó. Me quedó al revés, Te ¿no? faltó un 2, parece. En el SXX creo que te faltó un 2. En el SXX. Sí. Ahí sí. Ah, fíjate que el point te lo coloca encima nomás, si es que no, si es otro plot. Entonces vamos a limpiar el plot. Y ahí está mi rectita. Fíjate que en este caso me conviene hacerlo desde el 0 hasta el 30. Y ahí me queda la recta de regresión completa. Le vamos a hacer de 0, 1 para en adelante para las otras. Y ahí me quedó mi recta de regresión para ese plano. Y ahora, por ejemplo, si me quisiera devolver y quisiera colocar el plot, pero el original, x, z. Fíjate que acá en la predicción tengo que colocar la función de regresión que yo hice, que sería por los puntos al cuadrado. Entonces si yo hago esta, voy a hacerlo más fino. Ahí me queda mi recta de regresión. Como una parábola. Aquí tengo que ir los negativos también. Por ejemplo, del menos 5 ahí. Ahí me queda mi curva de regresión. Fíjate qué manera de ajustar a la perfección es mi nueva recta. ¿Ya? Fíjate que esto es una regresión lineal. Pero es una regresión lineal entre mi variable respuesta y el cuadrado de los datos. ¿Ya? Entonces tú siempre que te pasen, por ejemplo, una ecuación y te dicen ajusta un modelo de regresión, tú puedes transformar los datos. Un caso particular que así como que es muy común es tomar que te coloquen un modelo de la forma I igual no sé, beta 0 por E a la beta 1, por decir algo. Fíjate que si te pasan este modelo, beta 1 por X, si te pasan este modelo, tú por ejemplo puedes aplicar logaritmo natural y te quedas que el logaritmo natural de I es igual a logaritmo natural de beta 0 más beta 1 por X. ¿Sí o no? Si tú aplicas logaritmo natural a esta ecuación. ¿Sí? Entonces tú aquí puedes aplicar un modelo de regresión entre el logaritmo natural de los datos y X. Y entonces lo que tú vas a estimar va a ser el logaritmo natural de beta 0 y beta 1. Pero ahí la nueva variable sería dar como un I2 para el logaritmo natural de I. Claro, exactamente eso. Entonces tú lo que aquí estimarías sería que harías un modelo de regresión entre I2, este nuevo beta 1, que le puedo llamar omega 1, más omega 2 por X. 2, por decir algo. Donde X2 igual a este y así sucesivamente. ¿Me captas la idea? Siempre aquí lo importante es dejarlo como la estructura de una regresión lineal.
Tú puedes aplicar logaritmo natural. Este es el más común, aplicar logaritmo natural. ¿Ya? Y tienen que dejarlo como una recta de regresión y tener cuidado qué es lo que están estimando. Porque, por ejemplo, acá estarían estimando W1 y W2. Entonces el W1 estimado en realidad sería el logaritmo natural del beta 0. Entonces el beta 0 sería la exponencial de W1. Ese sería el beta 1 que tú vas a utilizar para este otro modelo. ¿Ya? Entonces, para dar el resultado final hay que como devolverse de las variables que uno da. Exacto. Mira, voy a explicarte aquí aquí mismo. Voy a hacer el... Por ejemplo, si tuviera que yo ajustar un modelo de este estilo. Ya. Supongamos... Ya, aquí puedo rayar, sí. Supongamos que en la prueba te dicen, supongamos que la mecánica de un fluido en realidad se puede modelar como la siguiente estructura. E elevado a beta 0 más... O por ejemplo... beta 0 por 2 elevado a beta 1 por x. ¿Ya? Y dicen que el cierto fluido se modela como esta ecuación que está acá. ¿Ya? Y dicen, ajusta un modelo de regresión para esto que está acá. Entonces fíjate que tú aquí puedes aplicar logaritmo de 2. Logaritmo en base 2 de i sub i. Incluso tú puedes aplicar logaritmo natural. No, voy a hacer con logaritmo natural así cara de palo. Voy a aplicar logaritmo natural y te va a quedar logaritmo natural de i sub i va a ser igual a logaritmo natural de beta 0 por 2 elevado a beta 1 por xi. Y esto es igual al logaritmo natural de beta 0 más beta 1 por xi por el logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, fíjate que me queda la ecuación. Logaritmo natural de i sub i va a ser igual al logaritmo natural de beta 0 más beta 1 por el logaritmo natural de 2 por xi. Ahora defino. A este compadre lo voy a llamar zi. A este compadre lo voy a llamar omega 0. A este compadre lo voy a llamar omega 1. Y a este compadre le voy a llamar xi, porque es igual, ese no cambia. Entonces la ecuación se convierte en zi igual a omega 0 más omega 1 por xi. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Solamente se puede aplicar logaritmo natural y no logaritmo... Tú vas a aplicar cualquier logaritmo, pero fíjate que la idea es que me quede esta estructura. Si con logaritmo de 2 también te puede funcionar, pero te van a cambiar los coeficientes. Ya, y me queda esa estructura. Para esa estructura, para los datos con zi, yo ajusto mi modelo de regresión en el R. Fíjate que tengo que sacar el logaritmo natural de todos los datos y hacer la regresión entre el logaritmo de los datos y el i. Entonces aquí, por ejemplo, hago el comando lm, linear method, entre el logaritmo natural de los datos con respecto a x. Y esto me va a tirar los coeficientes. ¿Y qué coeficientes me va a tirar? El omega 0 y el omega 1. Entonces el omega 0 estimado va a ser un número. Y el omega 1 estimado va a ser otro número. ¿Estamos bien? Sí. Por lo tanto, yo sé que el logaritmo natural de beta 0 es igual a omega 0. Por lo tanto, el estimado de este es igual al estimado de este. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, el beta 0 estimado es la exponencial e elevado a omega 0. ¿Sí? Claro. Y por lo tanto, beta 1 estimado va a ser igual a... Bueno, como lo tengo acá, yo tengo que omega 1 estimado es igual a beta 1 estimado por el logaritmo natural de 2. ¿Sí o no? Sí. Lo que implica que tu beta 1 estimado tiene que ser el omega 1 que estimé antes dividido en el logaritmo natural de 2. Claro. Por lo tanto, el modelo ajustado para i
va a ser el beta 0 estimado por 2 elevado a beta 1 estimado por x. Y estos números yo ya los tengo. Los resolví de acá. Donde esto ya los tengo. Tengo el nuevo beta 1 y tengo el beta 0. Que son números. Y ahí tengo mi modelo. Para un modelo de regresión para una ecuación que en realidad no tiene estructura lineal. Pero se puede hacer lineal. ¿Ya? Perfecto. Bien, eso es la ayudantía de hoy.